Bien, nos encontramos aquí delante de esta exposición en la UNED de Tudela y es el resultado de un desafío, de una experiencia vital, un viaje que hice el verano pasado, 4 semanas, del 30 de julio al 25 de agosto, a la selva ecuatoriana, concretamente a la ciudad del Coca. Volé a Quito y luego de Quito a Coca y luego allí estuve impartiendo un curso de diseño gráfico para el Museo Maco y también daba un nivel en el Colegio Gamboa, que es un colegio que tiene nuestro partner allá, los capuchinos, Miquel Gamboa, donde, bueno, pues en la primera fundación de la misión. Tengo que aclarar que, bueno, pues esta exposición va un poco apadrinada por Castell de Terra, la ONG a la que pertenezco desde hace casi 20 años y con la cual colaboro de una manera, pues en la medida de las posibilidades, como otros socios, aportando nuestro granito de arena, ¿no? Y bien, eh, ¿cuál es el resultado de este viaje? Pues es una experiencia que yo la vuelco primero allá en una libreta con apuntes. No es que no haya fotos, no es que no haya vídeos, sino que para mí es muy significativo el desafío de querer hacer esta relatoria gráfica de mi experiencia a través de las obras gráficas que os voy a explicar. Y luego mostraré al final, bueno, pues la libreta con los apuntes y algunas láminas con otros apuntes y bocetos que me han servido para representar esta exposición. Si hablamos de esencias, ¿qué es lo que podemos encontrar verdaderamente en esa ola de Hokusai, ¿no? Uno de los referentes del ukiyo-e? Esa ola es, para ukiyo-e con 70 años, es una esencia de la vida y es una esencia también de la impredictibilidad porque se sobreviene sobre uno. Bueno, pues quizás partiendo de esa definición, yo lo que quiero representar aquí pues son esencias que a mí me han impactado, y esos paisajes que represento son los que de alguna manera yo llevo en la cabeza y aunque he visto cosas, he visto las fotos, he visto los vídeos y hay alguna cosa referente a ellos, mayormente me he dejado llevar por esa impronta, por esa esencia que yo quería representar. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Tenemos aquí una representación de la selva, el Napo, el río, ese río que en su anchura puede ser 4 veces más ancho que la desembocadura del Ebro. Y bueno, la paleta de colores pues es muy significativa en esta gama de verdes que van desde un verde que tira hacia un azul turquesa y que puede representar el cielo, pero es un cielo que se desdibuja bueno, construye casi un río en la parte superior. Bien es cierto que allí los chaparrones son continuos, ¿no? De repente está el sol y cae lo que no está escrito, ¿no? Y te deja empapado si no vas pertrechado un paraguas, ¿no? Y bueno, pues esta paleta de colores que, bueno, pues hacen esa referencia a la selva, pues es la riqueza y lo que yo he querido definir, ¿no? El Napo desde la selva desde el Napo, que es esta representación, muy texturizado con esta tierra albero y bueno, pues siempre hay troncos que van flotando o que se acumulan en esas islas que afloran porque hay muchos bancales de arena, ¿no? En este otro, bueno, pues vemos una niebla o quizás ese aguacero que de repente se nubla todo y te impide ver con una claridad. Con un teque-teque, que es
un barco, un utilitario, vamos a decir, como el que usa cualquier familia allí de las comunidades al lado del río. Tenemos aquí también otro paisaje, esa visión de la selva, ¿no? De que de repente se desdibuja tanto que casi se nos pierde linealmente en esa inmensidad del río. En esta serie también podemos ver esta lluvia, ¿no? Lluvia en el Napo, con esos colores de la selva. Utilizo aquí la tinta china, el acrílico y el óleo en esta veladura que bueno, representa pues ese aguacero tan torrencial que se produce. Pasamos a este otro y nos habla de las leyendas, ¿no? De los mitos y leyendas del Napo. Tengo que decir que esta exposición también la dedico a José Miguel Goldaraz, un capuchino que estaba allá y falleció el día 11 de abril y bueno, pues muy significativo, muy poco antes de inaugurar esta exposición, que alguien que ha dado su vida allí por el desarrollo de las comunidades, pues forme parte también de la exposición. Hay una pieza que luego veremos más adelante y que le dedico de una manera expresa. En su libro, Ritos y leyendas del Napo, José Miguel Goldaraz, una de las que recoge en ese libro es el árbol de los peces, ¿no? Cómo los indígenas, dentro de una cultura milenaria, pues recogen esta metáfora visual que es el árbol o el río como un árbol y los peces que van por las ramas, ¿no? Todos los riachuelos, vamos a entender, son los que forman al final el gran cauce que podríamos entender como el Napo. Hay una sección del tronco de este árbol que nos indica un poquito, nos habla del tiempo, ¿no? De la longevidad y del paso del tiempo en el crecimiento de este árbol. Y bueno, y una mancha que recorre en la parte horizontal y que representa un poquito la selva, ¿no? Con este otro vertical, quizás hasta demasiado estrecho, ¿no? Bueno, quiero representar, bueno, pues la sensación que es la selva y estos árboles que se pierden, que caen, que mueren, de una manera simbólica. También lo he representado con ese círculo, que también tiene un carácter muy morir para dar vida, ¿no? Es lo que pongo debajo de árbol blanco, ¿no? La selva, que es la que nos proporciona la vida, el oxígeno, y en ese ciclo vital es en el cual también meto esa representación del círculo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar por este otro lado. Vemos aquí en esta parte un par de paisajes, un formato pequeño, 50 por 21, y que, bueno, construyen ese paisaje que tengo yo en la cabeza y que prácticamente es esa mirada desde el río Napo, dentro de un desdibujado o una deconstrucción. Primero construyo el paisaje y luego lo deconstruyo, ¿no? Generando con esto pues ese dinamismo y que las formas y los colores sean más vibrantes y no se queden solamente en esa representación formal, sino que se fundan y puedan transmitir mucho más. Esa es mi percepción con la que trabajo, aunque luego cuando pasa a la mirada del espectador, pues ya adquiere la significación que cada uno le quiera dar, ¿no? Tenemos aquí otro árbol de los peces de una manera más simbólica. Es un árbol que casi es una hoja, estas hojas grandes de las plantas de la Amazonía, y esta ilustración de peces, ¿no? Que están ahí, bueno, pues al albur
Bueno, es casi una forma geométrica, es una técnica mixta, óleo, grafito también para construir la forma y luego óleo y un poco de acrílico para el dibujado de los peces. Y bueno, pues de la serie de flores que estuve fotografiando, pues he construido dos que son muy contrastadas. En cuanto a colores, por este verde y este rojo, primero construí la pieza, la flor, quiero decir, y luego, de alguna manera, pues la deconstruí, ¿no? Eh, también con esa intencionalidad, ¿no? De que, bueno, pues esté viva o tenga ese dinamismo. En esta otra, sin embargo, bueno, pues ahí me basé un poquito en esa caligrafía que hace la pintora americana Georgia O'Keeffe, y bueno, el contraste cromático fue lo que más me preocupó. Sobre ese fondo azul construyó esta flor amazónica, ¿no? Y bueno, tenemos aquí otra visión desde el Napo y la selva, en este cuadro dinámico, eh, en el cual pues he querido representar la selva como una fusión de esa paleta de colores verdes, como si pudiéramos pintarla toda de un solo golpe, ¿no? No he querido tirar de pincel ni utilizar alguna técnica más clásica, y he buscado técnicas que me permitieran pues fundir los colores o esa paleta de colores para dar esa sensación. Quizás el movimiento sugerido es el movimiento que bueno, se produce cuando vas en la barca y vas viendo la selva con esa velocidad, ¿no? El río, que está representado en amarillo, bueno, pues amarillos, ocres son los que utilizo para el río porque es un río que con esos aguaceros siempre está teñido de la tierra y está teñido también, bueno, pues yo le quiero dar ese simbolismo, el oro, porque estos ríos de la cuenca amazónica tienen oro, de hecho hay extracciones en la actualidad, ¿no? A veces sin respetar el medio, pero sí se están dando esos procesos de minería al lado del río Napo y del Aguarico y del río Coca. Y bueno, y construyo un poquito el horizonte con este dibujo de tinta china que nos transporta hacia, bueno, pues hacia esa inmensidad de la selva, ¿no? Y estamos aquí delante ahora de mm, esta puerta cuyos vanos, es una puerta-ventana, es una hoja que, bueno, pues ha sido reciclada para darle otro sentido y alberga estos motivos, estos apuntes con los cuales yo me he servido para experimentar con técnicas. A la vez son piezas definitivas, son piezas sobre papel, el soporte es papel, experimentado con lejía y con tinta china. Aquí aparece otro árbol de los peces, quizás más en ese sentido de ilustración. 124.000 árboles, la agricultura que se da en estas zonas selváticas, ¿no? Represento aquí la isla de Pompeya, donde estuvieron los capuchinos en un origen. Cicame es el centro donde ellos, aparte de residir y de atender a las comunidades, también tenían allí recogiendo todas las piezas de cerámica, de cultura precolombina, que luego estuvieron en la colección del MACO. Quiero decir que están, que es el museo más importante de la Amazonía, donde yo estuve haciendo una experiencia, un curso de divulgación un poquito del diseño del diseño gráfico para el equipo del museo. Hay piezas más abstractas,
y bueno, intentando sacar esos matices de verde y esos fundidos con ocres o con tierras para representar, bueno, pues esa selva, ¿no? Esta acumulación de troncos que se veía, pues, de una manera muy, muy habitual en el recorrido de ese trazado del río. Y esta es la pieza que comentaba antes, que, bueno, se la dedico especialmente a José Miguel Goldaraz, al que le dedico un poco la exposición, la representación, bueno, pues de todos los capuchinos que a lo largo de estos 70 años, estos capuchinos vascos y navarros que han vertebrado esas comunidades, que han formado a los líderes para defender sus derechos territoriales, litigando con las haciendas, litigando también con las empresas petroleras para defender su terreno, formándoles, capacitándoles, y Castilleterra pues ha dado pues el apoyo necesario para amueblar apartamentos, para que pudieran formarse estos líderes en lo que es la finca de Coca, donde residen los capuchinos, ¿no? Es un marco negro, negro o azul, casi oscuro, casi negro, vamos a decir, y la representación de esa selva, ¿no?, que rompe ese espacio, en el mismo contexto cromático, es decir, con esta paleta cromática, ese dibujo de tinta china en la parte superior y este ocre que nos representa un poquito al río Napo. Y quizás el texto que acompaña a Chacaspi, que es como se llamaba en quechua José Miguel Goldaraz, ese nombre que elige él, palo de hacha, ¿no?, como el que va desbrozando la selva, ¿no? Y he puesto un texto que podemos leer, ¿no? Quizás fuera eso, que el mundo se quedaba pequeño para vosotros y vuestro corazón no cabía en una selva, rompiendo los esquemas establecidos, siguiendo a Francisco y construyendo un mundo más justo, es lo que verdaderamente da sentido a vuestra vida. In memoriam, pues a Chacaspi, ¿no? Es quizás la obra que más cargada de simbolismo, de recuerdo o de homenaje a este capuchino que bueno, pues dejó allí su vida defendiendo los derechos, como he dicho, de estas comunidades. Y bueno, vamos ya con esta última parte. Y bueno, tenemos un paisaje de selva en esta nocturnidad que represento también, el Napo y la selva, en una ausencia de representación, y casi son estos dos contrastes, una zona más clara en la parte inferior y una zona más que se difumina o que se pierde y que viene a representar un poquito esa selva, ¿no?, cuando ya está oscureciendo, esa selva que en la noche es un poco atronadora, ya no digo cuando llueve, sino por la cantidad ensordecedora, perdón, de sonidos que alberga, ¿no?, de todos los animales y de todos los pájaros, ¿no? Y bueno, este quizás es el primero que empecé, aunque lo he acabado este año, la fecha la manifiesta el 24, porque empecé con estos círculos azules que para mí son esa representación simbólica de árboles, ¿no?, siguiendo esta metáfora que construye Borges, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, y que viene a decir en un momento determinado, y que a mí me ayuda a construir mis piezas, ¿no?, porque es un alfa y un omega. Cuando muera quiero que me entierren al lado de un árbol y entonces subiré por el tronco y veré el cielo y volveré a caer para seguir, bueno, pues esa
esa danza, por así decirlo, ese ciclo vital. Y lo he titulado pues el árbol de los peces porque también entre estos árboles representados con estos azules celestes, estos cielos, pues están ahí moviéndose los peces y que también hacen referencia a esa leyenda del árbol de los peces que recuerda en su libro José Miguel Goldaraz. Y por último tenemos estas dos piezas, este paisaje, esta vista del Napo desde la selva, con este ritmo, esta representación de troncos, en un cuadro, bueno, pues que quizás, bueno, pues dentro de esa expresión es de los más figurativos, vamos a decirlo así, ¿no? Y esta selva interior, que es el último que pinté para esta exposición, pues quiere definir ese concepto de selva como un espacio, tiene cierto hermetismo, que parece que no puedes entrar en él y a veces es así, ¿no? Lo tupido que está la vegetación y que a veces para abrirte paso pues tienes que ir siempre, los indígenas de allá siempre llevan su machete para poder estar en la selva. Y bueno, pues podemos decir algo también de las dos lonas o lienzos verticales que están colgados y que representan la selva vista desde una canoa, ese amarillo pintado en la canoa, esa línea negra que nos define esa separación del río y la lluvia, por supuesto, que matiza toda esa representación, con la mancha desdibujada de esos azules, que es ese fundido que representa a la selva. Y bueno, este otro es más abstracto, pero sí le he metido ahí esa caligrafía, selva, napo, como esa dicotomía, y imágenes con las que he trabajado, ¿no? Esas vistas desde el aire, de la selva y del río, y que bueno, han servido o me han servido a mí para, a lo largo de estos años de colaboración con Castell de Terra, para hacer la contraparte, ¿no? Cuando una localidad de la Ribera, Justiñana, Cabanillas, Cascante, colaboraba con Castell de Terra, yo iba a hacer esa exposición contando el proyecto al cual había ido dedicado ese dinero. Entonces, yo en este momento no puedo dar más que gracias a Castell de Terra por la experiencia vivida el año pasado, por estos años también de colaboración, de haber podido colaborar en la medida de mis posibilidades con la ONG y, por supuesto, pues a los capuchinos por la gran labor que hacen allá en el oriente ecuatoriano.